por venir hoy y compartir un poco, eh, por venir a compartir un poco de toda esa experiencia que abarca más de 30 años en la industria sísmica en Colombia. Jaime Checa Jiménez es ingeniero civil de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Posee especialización en gerencia de hidrocarburos y exploración geofísica en la Colorado School of Mines, al igual que Pepe Regueiro, que nos acompaña hoy. Tiene más de 30 años de experiencia en el sector petrolero en Ecopetrol, Nexen Petroleum, BP Exploration, BHP Billiton, Hocol, y actualmente gerente de proyectos geofísicos de Serracol Energy, anteriormente que pertenecían a la compañía Oxy en Colombia. Su principal área de experticia es la adquisición y el procesamiento de información sísmica terrestre. Ha sido 2 veces presidente de la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo. Es miembro activo de las principales asociaciones internacionales relacionadas con la exploración geofísica. Es un ciclista aficionado. Jaime, tienes que contarnos un poquito más de eso. Y es cofundador de Pedalazos que Construyen. Es una entidad sin ánimo de lucro gestionando vivienda prioritaria para familias en necesidad. Jaime, muchísimas gracias por venir aquí. Si nos queda tiempo, nos gustaría que nos comentaras, al menos nos dijeras en qué consiste eso de Pedalazos que Construyen. Suena como una iniciativa bien bonita y tú la estás liderizando. Jaime, muchísimas gracias otra vez en nombre de la Sociedad Venezolana de Geofísicos. Esta es tu casa también. Y bueno, bienvenido, bienvenido hoy. Te doy el control. Rosemary, por favor, dale control a Jaime para que por favor monte su presentación. Ok. Bueno, ahí están viendo la presentación, Rosmary. Sí, sí se ve. Sí. Perfecto. Un agradecimiento muy especial de manera personal a Gabriel por la invitación y por supuesto a la sociedad venezolana. Ustedes saben que he sido muy cercano a las asociaciones, trabajando mucho con la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo, y a ustedes los llevo en el corazón, desde donde estén. Están por todo lado, ¿no? Tengo grandes amigos en Calgary, en Houston, en Caracas, aquí en Bogotá, y es una sensación especial estar conversando con ustedes. El día de hoy vamos a hablar un poquito de sísmica. Saben que mi experiencia, mi recorrido laboral ha sido alrededor de la sísmica porque me sigue pareciendo una herramienta extraordinaria, espectacular. Lo que hace la sísmica es casi increíble. Pero también a partir de las conversaciones con Gabriel nos pareció oportuno mirar también algo de lo que está pasando en Colombia desde el punto de vista estratégico, político, si se quiere, acerca de la exploración de hidrocarburos, qué cosas claves tenemos que hacer y algunas cosas buenas que están pasando. Entonces, espero que la disfruten. Voy a estar pendiente también de sus preguntas al final. Me pueden escribir luego también a mi correo electrónico cuando quieran. La presentación va a estar disponible en YouTube, según entiendo, y también la pueden tener los que quieran en formato PDF. Entonces, para iniciar, quisiera recordar que hace ya un poquito más de 100 años, 102 años, oficialmente en Estados Unidos se reconocía al método de reflexión sísmica como una herramienta aprobada. Aquí en Oklahoma está el monumento donde se describe y ahí están, digamos, algunos de los pioneros. Y si a uno hoy le dijeran que a partir de darle golpes a la superficie vamos a poder investigar y tener una idea cercana de cuál es la geometría del subsuelo, a uno no le parecería como tan factible eso. Y esta gente, digamos, mm, lo imaginó, lo pensó, lo implementó hace ya más de 100 años y miren
donde vamos hoy en día. Años después ya se formó la compañía GSI, una empresa que alcancé a conocer yo en mis primeros años de trabajo aquí en Colombia. Mm, Creció tremendamente, empezó a expandirse por México, por Venezuela, Colombia, Ecuador. Para 1952 tenía ya 53 brigadas sísmicas activas, y realmente es una empresa que dejó mucha huella, una empresa que hacía escuela, enseñó mucha geofísica a medida que iba trabajando. Fíjense también cómo a la par con el desarrollo de la sísmica, con GSI también se iban desarrollando los computadores. Texas Instruments realmente fue la empresa que iba como paralelamente con los desarrollos de la exploración sísmica. Un poquito de manera anecdótica, saben ustedes que este tema de, de, de las mediciones, de las velocidades que hacemos en sísmica, tiene una relación muy cercana con la actividad militar. Tanto en la Primera Guerra como en la Segunda Guerra se desarrollaron técnicas para identificar la posición de la artillería enemiga a través de la triangulación, ¿no? De los tiempos de llegada de los momentos donde se producían las detonaciones. Y es simpático ver cómo los mismos militares reconocían en este artículo que ven acá lo eficiente que eran las brigadas sísmicas, ¿no? Geofísicas, que en momentos superaban eh, la logística militar. Y decían así, que me voy a permitir leer aquí este pedacito, decía, en toda futura guerra se espera que el personal geofísico, especialmente el geofísico de exploración, desempeñe su papel y ponga a disposición del gobierno su experticia. Entonces ya saben, ¿no? Geofísicos siempre listos. Pero sí, ha sido, digamos, un ejemplo ver cómo la sísmica funciona en todo tipo de terrenos. Más adelante viene entonces ya la consolidación del método. Lo que ven ustedes ahí es un camión de registro y ahí alcanzan a ver 5 geófonos de respetable tamaño, pero básicamente los mismos elementos que tenemos hoy en día. Entonces, históricamente, aquí vemos una gráfica desde 1939 hasta 1948 de la cantidad de brigadas sísmicas en Estados Unidos. Fíjense los números, ¿no? 200, 300, 400, 500 brigadas sísmicas simultáneas. Bueno, no simultáneas, durante un año. Ahí está como, inclusive aquí está Pearl Harbor o la entrada de Estados Unidos a la Segunda Guerra. Aquí termina la Segunda Guerra. Y durante todo este tiempo hubo actividad y luego continuó con muchísimo ímpetu. Fíjense cómo la gravimetría, que era el otro método geofísico que se venía desarrollando, deja de tener tanta relevancia, sigue ocurriendo, pero la sísmica en realidad es la que se va desarrollando. Fíjense cómo en este periodo tan temprano ya teníamos actividad en Venezuela, o sea, el país latinoamericano con mayor actividad, inclusive por encima de México. 4% de la sísmica en esa época ya estaba siendo adquirida en Venezuela. Tenemos Colombia, Argentina, Colombia con apenas algo como el 1%, pero ya había sísmica de estos años, sísmica 2D aquí en Colombia. Un tema curioso también, fíjese cómo en algún momento este personaje se puso a la tarea de tomar una muestra de 220 campos en los Estados Unidos y mirar a partir de qué técnica había sido descubierto ese campo en particular. Y uno ve, digamos, metodologías desde la simple perforación aleatoria, incluyendo, pues, pasando por las manifestaciones en superficie, la, el seguir, digamos, descubrimientos existentes simplemente por lo que llaman trendología.
pero pues llega un punto en el que ya las herramientas geofísicas, principalmente gravimetría y sísmica, empiezan a aparecer y a tener un papel preponderante y pues como resulta obvio, mm, ya los descubrimientos pues, van apoyados por esas técnicas. Entonces, una reflexión aquí en la parte baja de los slides con cierta frecuencia van a encontrar un llamado y es que pues la tecnología nos permite resolver las incertidumbres muy grandes que teníamos en esta época. Hoy en día seguimos teniendo incertidumbres importantes, ya son más sutiles y hemos visto cómo las diferentes tecnologías asociadas con la sísmica han ido evolucionando para resolver esas incertidumbres hasta un punto casi increíble. Más cosas anecdóticas, pero que realmente significan mucho, inclusive hoy en día, es esa, ese personaje que es el geofísico. Esta imagen es muy conocida, pero muy diciente. Está el físico puro y está el geólogo y está esa mezcla que es el geofísico, que a veces ni se entiende. Y aquí escribía este personaje, y está en Geophysics, ¿no? En 1937, cómo había que cuidarse mucho del geofísico, tratar de no, o sea, de que él se mantuviera con sus datos, hiciera sus interpretaciones, pero que tenía que ser el geólogo el que hiciera pues las hipótesis y las propuestas. Simpático, ¿no? Decía cosas como esta, si los cálculos e interpretaciones se hagan con base en datos puros y sin ninguna ayuda de información geológica y de otros métodos. Em, Trataban de que se limitara el acceso de los geofísicos a toda la información geológica del área de estudio para que se mantengan independientes y sin sesgo. Esta, aquí suena chistoso, pero fíjense cómo por mucho tiempo subsistió esa división, ¿no? Entre geólogo y geofísico. Hubo en algunos casos realmente choque entre las disciplinas y la nota que pongo aquí abajo llama la atención en que ya esas barreras profesionales realmente no ayudan. Hoy en día vemos trabajar al geólogo, al geofísico, al geomecánico, al ingeniero y se necesita realmente fortalecer esa capacidad de trabajo interdisciplinario y entender también un poco de las otras disciplinas. A veces uno se tiende a quedar únicamente en la suya, mm, pero el diálogo necesita de que uno vaya conociendo un poco el lenguaje y los fundamentos de las otras disciplinas. Hubo grandes avances, cosas extraordinarias, que es hoy en día para nosotros es completamente común, pero esa concepción del CDP o del Common Reflection Point, eso de uno lograr adquirir trazas que tuvieran ese punto medio común y poder imaginarse que las podía sumar para reducir el ruido, hoy parece como lo más común y lo más obvio, pero es que ni siquiera existía la tecnología para poderlo hacer. Leyendo uno la historia de Harry Main, el tipo tenía que luchar una cantidad para, digamos, que le construyeran la tecnología que se necesitaba y explicarles que tenían que tomar trazas de diferentes partes, como de diferentes eh, cajones, digamos, y poderlas poner juntas para sumar. Y eso lo que nos muestra es que a veces las soluciones, ya ha pasado mucho, ¿no? Hay muchas cosas que hace muchos años sabemos cómo hacer, temas como migración en profundidad, inclusive full waveform inversion, cosas así, pero la tecnología todavía no estaba, no era lo suficientemente rápida. Este es un ejemplo desde esa época sucedía y es admirable cómo, digamos, la cabeza de ciertas personas tiene esa capacidad de abstracción, em, que va finalmente mm, presionando para que la tecnología se desarrolle. Y así se veía sísmica, esta sísmica ya en Colombia, en un sector del Valle Medio del Magdalena,
que es sísmica que llamamos single fault, sísmica de uno fault, en donde simplemente, como ustedes alcanzan a ver aquí, estamos casi que colocando un disparo tras otro. Aquí se alcanza a ver como los primeros arribos y simplemente el hecho de colocar un disparo después del otro va dando la sensación de continuidad de los reflectores y permitía construir una sección sísmica. Mucho de esto tenía que hacerse a mano, en el campo, físicamente, colgando los registros de como de una cuerda, estilo de cuando se pone se pone a secar la ropa, las estáticas así completamente a mano. Esto es un ejemplo ya pues con un procesamiento relativamente moderno donde vemos que todavía queda aquí, digamos, move-out residual por corregir, pero pues de allá venimos. Ese era la forma y fíjense cómo el hecho de no poder hacer un disparo de estos significaba inmediatamente tener un hueco, un gap en la sección, de manera que cada traza se cuidaba con la vida. Otra cosa que hoy en día pues ya nos parece de hecho obsoleta es la cinta magnética, la posibilidad de grabar los datos y de ir dejando el papel. Es una cosa que es apasionante leer también cómo se pudo hacer y cómo vino a apoyar a la industria sísmica. Em, Les hablaba de los geófonos. Fíjense, este es un geófono de 1930 en su tamaño natural. Pesaba muchísimo. Em, Imagínense entonces una operación como las que hacemos hoy en día con geófonos de ese tamaño, totalmente imposible. Pero también como con las limitaciones de la electrónica o de la mecánica de la época, em, se podía tratar de recuperar esas señales tan débiles con las que tratamos en sísmica, ¿no? Porque estamos generando un impulso en superficie, ese impulso va a viajar por cientos de metros, a veces kilómetros, regresar y que todavía podamos recogerlo en un aparato y discernirlo por encima del ruido es una cosa extraordinaria. Pero pudimos ya por los 60 tener un geófono de un tamaño que es comparable al que tenemos hoy. Es el geófono, digamos, con su bobina, que ha seguido siendo utilizado y ha sido, digamos, una herramienta que ha permanecido em, con cambios importantes, sí, pero muy, con una forma muy similar hasta nuestros días. Y aquí tenemos el sensor piezoeléctrico, ya en años 2000, otra tecnología muy pequeño, tecnología extraordinaria. Entonces, aquí en este recuadro del lado izquierdo podemos ver una adquisición mm, con, digamos, un espaciamiento entre receptores relativamente grande y aquí tenemos un espaciamiento mucho más fino que publicitaba Western en alguna época, cuando entonces en lugar de tener un arreglo de geófonos que todos terminaban sumándose en una sola traza, usaba individualmente cada uno de esos geófonos, lo que producía un espaciamiento horizontal bastante fino. Y se ve cómo realmente aumenta la resolución. Podemos ver muchos eventos que antes no veíamos. Y hoy en día todavía estamos en esa discusión y con la posibilidad con los geófonos existentes y las unidades nodales de alcanzar densidades que nunca antes habíamos visto. Otro aparato impresionante desde su concepción mental es el Vibro, el Vibro Size. Aquí tenemos una cita, esta es otra historia apasionante, cómo eh, se concibió, cómo se llegó a construir el Vibro, todas las luchas para venderlo, que esencialmente somos vendedores, muchos de los geofísicos vendemos ideas, vendemos proyectos y los pioneros no han sido diferentes. Entonces, John Crawford
originalmente trabajaba en gravimetría y algún día ya terminó su brigada de gravimetría y quedó sin trabajo. Y alguien le encargó trabajar en este proyecto que había del Vibro. Y aquí vemos una de sus primeras versiones ya exitosas. Este es un tanque que llenaban de agua para darle como el ground force, el peso. Aquí estaba el mecanismo. Y estas son algunas trazas ya de las primeras que lograron realmente mostrar la evidencia de que había un reflector allí y que esta herramienta podía realmente enviar la energía que se necesitaba. Estas trazas están hechas a mano, en fin, o sea, es algo que hoy en día todavía cuesta trabajo creer y el desarrollo exponencial que ha tenido. El vibro más o menos data de los años 50 y en nuestros países latinoamericanos estuvo también hace, digamos, en esas primeras fases exploratorias, estuvo muy presente en nuestros llanos. Em, el 3D realmente un cambio, lo que llamamos en inglés un step change, la posibilidad de adquirir sísmica en 3 dimensiones. Estos fueron los dos primeros 3Ds documentados, uno en el 72, uno en el 75, muy similares, donde lo que hicieron fue juntar dos equipos de FC5, cada uno de 48 canales para sumar 96 canales, colocar 4 líneas de receptores en un sentido y líneas de fuente en el otro sentido. Entonces pudieron hacer una adquisición más o menos de 3 por 3 kilómetros. Esta es en Holanda. Y también se ven cosas como la colaboración entre las empresas petroleras, empresas operadoras y empresas de servicios para poder hacer esto. Rápidamente el 3D ganó aceptación, empezó a mostrar su valor. Digamos, una herramienta sin la cual no hubiéramos podido hacer muchas de las cosas que se han hecho hoy en día. Aquí unas imágenes ya de levantamientos sísmicos en Colombia. Estamos hablando de los primeros años 70. Fíjense a la izquierda una torre de perforación. Aquí transportando carga para operación helicoportada, la topografía típica colombiana del Valle Superior. Em, Creo que no tengo que decirles que hay muchas cosas de seguridad industrial que eh, cualquier supervisor de seguridad industrial podría, digamos, sufrir un paro cardíaco al ver el tipo de operación que se estaba haciendo. Y es otra reflexión en la que valdría la pena quizás en algún momento tomarnos algún tiempo de ver cómo ha evolucionado el tema de seguridad industrial y qué tan importante, digamos, es en el día de hoy. Estos son imágenes ilustrativas de el equipo de registro en unas selvas del Putumayo, aquí en Colombia. En el Putumayo se descubrieron campos, estuvo Texaco descubriendo campos como el campo Orito. Hay descubrimientos muy, muy antiguos y una cápsula típica de registro de operación helicoportada de Geosource, también aquí en Colombia. Observen la indumentaria típica, cigarrillito en mano, muy típico y afortunadamente pues ha venido cambiando. Esta es una imagen de presencia de Western Geophysical en Venezuela. Hubo muchísima, muchísima actividad en estos primeros años en Venezuela. Aquí está Craig Beasley, presidente de la SEG, una persona pues muy reconocida en la industria aquí en sus inicios en Western. Fíjense aquí cómo va pues una muestra del crudo que brotaba por los afloramientos, por la geografía venezolana y cómo pues se integraba la brigada sísmica a las comunidades y
digamos, se llegaba a zonas extremadamente remotas. Esto es de la revista de Western, año 89. Esto me parece a mí interesante también, nuevamente dentro de estas anécdotas que no son solo, digamos, graciosas, sino que guardan mucha reflexión. Dice esto el que escribe en 1941. En muchas áreas, la interpretación de la sísmica no concuerda con la realidad y las zonas se descartan diciendo aquí la sísmica no funciona. Ese es un punto de vista, pero uno mejor es entender que si resolvemos esa dificultad, podremos mejorar nuestra técnica geofísica. ¿Cuántas veces no nos sucede que una inversión simultánea, por ejemplo, o un análisis de ABO no produce, si bien nos muestra una anomalía positiva, mm, no se comprueba con la perforación? Y muchas veces la tendencia es decir, el ABO no funciona o la inversión no funciona o no funcionó, cuando un driver más interesante sería entender muy bien por qué no funciona y depurar nuestras técnicas digamos, eso realmente es, digamos, una forma de pensar mucho más positiva que produce mucho mejor resultado. Desde el 41, digamos, estaban, em, digamos, eh, estas opiniones o estas situaciones que todavía hoy en día vemos. Esta me parece muy, muy interesante para ustedes, los compañeros venezolanos tan expertos en lo que es la caracterización sísmica de yacimientos. Y para esta época, en el 41, Alcock decía, la mayoría de los que trabajan en interpretación tienen poco tiempo para dedicarse a cosas tan etéreas, como por ejemplo la posibilidad de correlacionar el carácter de las reflexiones con las propiedades geológicas de una formación. O sea, eso, digamos, podía parecer en algún momento como una pérdida de tiempo o una aspiración completamente loca. Y fíjense que hoy en día, pues las cosas que hacemos, ¿no? Entonces, importante entender por qué las cosas fallan cuando fallan y, y no pensar en pequeño, o sea, pensar en grande y pensar que sí podemos y que la sísmica puede muchas de las cosas que necesitamos que pueda hacer. Luego vino una época de una evolución muy acelerada de la tecnología que yo comparo, digamos, con la evolución de las telecomunicaciones o los teléfonos, como la resolución de una foto fue cambiando y fue mejorando hasta niveles increíbles. Y eso en sísmica podría resumirse en esta imagen de un artículo que se llama The Nimble Note, que reporta pues el registro de un programa sísmico ya con un millón de canales activos. Mm, y entonces lo que vemos acá es aquí digamos, los años por décadas, y esta es una escala logarítmica de la densidad de trazas. Entonces, entendiendo la densidad de trazas, en alguna época estábamos más, digamos, más familiarizados o más cercanos al concepto de fault. Había una cierta cantidad de trazas dentro de una celda. Y si dividimos ese número de trazas por el área de la celda, eso pues nos va a dar la cantidad de trazas que uno tiene en un levantamiento sísmico. Y es impresionante, o sea, llegar a un millón de trazas eh, por kilómetro cuadrado ya es algo gigante, ya eso se llegó en el 2000, pero hoy en día ya estamos hablando de 100 millones de trazas y eh, seguimos de largo por dos cosas: por la posibilidad de utilizar geófonos muchísimo más pequeños como este, que es una unidad nodal Stride que pesa apenas 150 gramos y que tiene en ella casi toda la electrónica que se necesita, y que antes teníamos que em,
conseguir a través de cables, baterías, GPS, en fin, una unidad muy, muy, muy pequeña, muy poderosa, pero también de la posibilidad de utilizar vibrado simultáneo con grandes flotas de vibros vibrando casi simultáneamente. Y esto ha podido, digamos, permitir unas geometrías em, increíbles con densidades gigantescas que obviamente, claro, están relacionadas con geografías tipo desierto, pampa, donde logísticamente todo es posible. Mm, pero pues sí hemos visto sin duda un incremento en la densidad en casi todos los escenarios donde se usa la sísmica. En Colombia en particular, quizás dadas nuestras condiciones geográficas, aunque no, digamos, no sería generalizable a todo el país, seguimos muy en este mundo del 3D ortogonal terrestre, con densidades que rara vez superan los 100.000 trazas por kilómetro cuadrado. El caso de mayor densidad que tengo yo documentado en Colombia es de un levantamiento de 600.000 trazas por kilómetro cuadrado, que de todo modo sigue estando en esta área por acá, y uno no ha visto que haya un movimiento como más agresivo hacia geometrías que pudieran aportarnos mayor densidad o en general mayor calidad, porque no necesariamente, digamos, la densidad es el único parámetro a través del cual podemos conseguir calidad, pero la reflexión en general va a que, digamos, valdría la pena esforzarse en el ambiente local colombiano y quizás en el ambiente andino a tener, digamos, un avance en la forma como adquirimos la sísmica y experimentar un poco más para tratar de mejorar, porque vamos a ver ahora más adelante cómo es de importante o cómo la falta de imagen sísmica ha limitado el acceso a recursos de hidrocarburos en algunas cuencas del país. Esto de todos modos entonces es sorprendente, y esto sigue, ¿no? Y de hecho, no sé, ya es difícil predecir qué más vamos a poder ver en los siguientes años. Este es un ejemplo de cosas que sería muy interesante hacer, quizás no al nivel exacto como está hecho esto, que es hacer un levantamiento sísmico exclusivamente para experimentar, para probar qué tanto afecta, digamos, las diferentes geometrías, eh, la calidad de los datos. O sea, que hay un levantamiento de 64 kilómetros cuadrados, donde em, tenemos una configuración de una grilla de disparos de 25 por 25 metros. em, y aquí tenemos receptores también en una grilla de 50 por 50. Cuando se hace este levantamiento se obtiene una asombrosa densidad de 41 millones de trazas por kilómetro cuadrado. Es algo impresionante. Pero entonces vamos quitándole trazas. Aquí estamos quitando la mitad digamos, la mitad en cada sentido. O sea, tenemos una malla de 100%, una malla de 200 por 200, 300 por 300, 400 por 400. Es decir, vamos disminuyendo el muestreo y vamos viendo de qué tamaño es la degradación de la calidad. Y lo mismo cuando hacemos el mismo tipo de ejercicio con una malla de 50 por 50, y aquí se mira cómo esa decimación de datos puede afectar gravemente algunas cosas, como por ejemplo aquí tenemos el full stack se va a ver afectado, pero hay parámetros que aquí no voy a identificar, pero vean ustedes que hay parámetros que en realidad no es que cambien mucho cuando cambiamos la densidad. Y un poco la reflexión es que muchas áreas necesitan que hagamos este tipo de análisis, ver qué tanto, o sea, en realidad tiene sentido tratar de buscar densidades gigantescas
simplemente por el hecho de tenerlas, o realmente cuáles son los parámetros o el impacto que ciertas variables tienen sobre los datos, y entender muy bien dónde tenemos que enfocarnos. Si realmente, por ejemplo, la profundidad del disparo o la distancia entre receptores son extremadamente importantes en una zona, es importante saberlo y poner nuestro dinero allí para garantizar la calidad de los datos. Entonces, son ejercicios interesantes que poco se ven en territorio colombiano. No sé qué tanto se vean en territorio venezolano o en otros de los países de nuestra región. Entonces, resumiendo un poquito, en 100 años de sísmica es asombroso el progreso. Los que trabajan en esto y han trabajado con sísmica marina, por ejemplo, con nodos marinos, es asombroso lo que se logra hacer, mm, eh, para poder, digamos, investigar la geometría del subsuelo y a veces inclusive el contenido de fluidos de ese subsuelo a kilómetros de profundidad. Y no termina, ¿no? Sigue esto aumentando exponencialmente, y estamos subiendo pues nuestras capacidades. Como decía, en Colombia hay mucho espacio para mejorar la calidad de los datos. Hay que hacer más pruebas experimentales, hay que investigar, hay que hacer cosas nuevas. Estamos todavía muy, yo diría, dormidos con las metodologías tradicionales. Aquí de todos modos hay que hacer una anotación que es válida, y es que el costo de adquisición en Colombia es extremadamente alto. La logística es muy exigente. El cumplimiento de requisitos de todo tipo hace que haya muy poca flexibilidad, y yo creo que eso probablemente sea una de las razones por las cuales se hace difícil experimentar o hacer un poco más allá de lo mínimo. Y la inteligencia artificial eh, ya está generando un escalón, em, que es importantísimo, que no podemos ignorar, que ya está impactando la forma como exploramos, cómo interpretamos. También otra cosa asombrosa, que a personas como yo, de una generación ya de 30 años de trabajo, todavía nos cuesta creer, ¿no? Que lo que está logrando hacer y para dónde va. Entonces, con esto, em, voy a dar paso a unas consideraciones aquí en 10 minutos sobre qué es lo que está pasando en Colombia, y les quiero mostrar em, algunas, algunas gráficas importantes. Esta gráfica que tenemos acá abajo es las reservas que se descubren cada año desde 2007 hasta 2019. Esta barra oscura son las reservas que se han incorporado a través de recobro mejorado principalmente. Y estas barras claras son las que se han conseguido a través de nuevos descubrimientos. Entonces, lo que uno ve rápidamente es que es el recobro mejorado, los campos existentes, em, lo que ha llevado el peso de las reservas de petróleo en Colombia. Y digamos, habla muy bien de toda la parte de desarrollo, la ingeniería de petróleos, la geología de desarrollo, geofísica de desarrollo, pero realmente es un esfuerzo que es costoso y que, digamos, no necesariamente es sostenible a futuro. La contribución de la exploración no ha sido tan grande. Aquí tenemos todos los bloques de exploración, los amarillos en Colombia. Se ve cómo están concentradas las zonas de producción, que son las rojas, en las cuencas tradicionales. Y nuestro país tiene una alta dependencia económica del sector de hidrocarburos. Los proyectos de transición hacia energías renovables no han avanzado tan rápido como quisiéramos, y en este momento hay una presión fiscal. Se necesita muchos ingresos para poder implementar la agenda actual del gobierno, que tiene un alto contenido social. Así que los hidrocarburos realmente se necesitan y hay que apalancar mucho su desarrollo.
Aquí un par de cosas para mostrar cómo ya, digamos, en los últimos datos de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, las reservas de petróleo logran reponer y subir un poquito a partir de la producción. Fíjense, digamos, la contribución de exploración bastante pequeña y sigue siendo importante la contribución del recobro mejorado, pero estas gráficas muestran la cantidad de pozos exploratorios perforados y la cantidad de sísmica adquirida. Fíjense cómo, sobre todo la sísmica, está en unos niveles ínfimos, o sea, muy poca actividad. Hay una cantidad significativa de contratos que están suspendidos por diferentes razones, incluyendo conflictividad social, orden público. Y aquí están unas cifras que son, me parece a mí, muy dicientes. Y es que, por ejemplo, acá de 3.592 kilómetros que había comprometidos de hacer por compromisos de contratos de exploración firmados con la ANH, estaban suspendidos 2.847, o sea, no se habían podido hacer por razones de temas socioambientales, o sea, el 79% del 2D y el 59% estaba demorado por temas de entorno en el 2021 y más recientemente, actualizando esta estadística, el 95% de la sísmica 2D estaba en esta condición y el 55%. Es decir, tener los contratos no es garantía de que vamos a reponer las reservas y realmente hay que hacer un trabajo fuerte sobre estos temas de entorno. En el tema de gas, la situación es un poco más preocupante. Aquí vemos cómo las reservas de gas sí tienen una tendencia hacia la disminución. Tenemos una declinación importante. Los campos importantes de gas son campos relativamente viejos que están declinando rápido. Es muy posible que haya una demanda en aumento para atender temas de transición energética. Viene un fenómeno del Niño y estamos teniendo limitaciones en la infraestructura de transporte. Eso nos va a llevar a que haya dificultades para el autoabastecimiento de gas en el corto plazo. Estamos hablando de corto, es corto, o sea, 1 año, 2 años, algo así, y que haya necesidad de importar más gas. Ya se está importando, pero la infraestructura de regasificación también ha estado demorada en entrar en funcionamiento. Entonces, ¿qué se requiere? De verdad es fortalecer el esfuerzo en exploración. Hay que trabajar mucho en la exploración de cerca a los campos existentes, oportunidades que puedan tener producción temprana. Hay que manejar este tema de entorno, hacer que las cosas sucedan y que se pueda realizar la actividad. Hay que considerar la realización de nuevas rondas. Esta ha sido una discusión muy fuerte hoy en día desde el punto de vista técnico y político en el país, pero eso es súper necesario y hay que hacerlo ya. Y se necesita hacer los pilotos de fracking para poder tener un entendimiento objetivo de qué es lo que significa el fracking para Colombia. Y por el momento no voy a ampliar más de eso. Retos técnicos que tenemos. Seguimos con la necesidad de mejorar la imagen en las zonas de piedemonte. Estas zonas tienen un potencial muy grande, pero sigue siendo muy difícil obtener imágenes claras en esas zonas como la que estamos viendo acá. Aquí vemos cómo esas zonas, en ciertos casos, aquí estamos viendo Piedemonte de los Llanos Orientales, tienen todo lo que uno no quisiera tener, o sea, cambios fuertes de velocidad lateral, altísimos buzamientos, una dispersión de la señal impresionante. Aquí vemos una sección 2D en un escenario de ese estilo. Y cómo pues en algunos casos apoyados en geología de superficie perforábamos ahí. Esta es una línea 2D de la zona y aquí tenemos una imagen de cómo la sísmica 3D ayuda fuertemente a lograr imágenes mejores, pero aún se necesita mejorar muchísimo más de lo que estamos viendo en esta imagen. Aquí tenemos imágenes de otra zona que necesita mucho trabajo, que es el cinturón plegado de San Jacinto. Esta es la costa
colombiana, y aquí se ven, este es un mapa de calidad de líneas que hizo la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Los rojos significan mala calidad, y aquí pueden ver ustedes algunas de esas líneas donde es extremadamente difícil, y eso tiene muchas variaciones de parámetros, muchos esfuerzos en reprocesamiento. Existen, pues, digamos, escenarios aquí de diapirismo que puede hacer que sea difícil obtener imágenes, pero aquí está identificado un potencial que necesita mejor sísmica, y en eso hay que trabajar. Cosas buenas que han sucedido y que están pasando y que son muy interesantes es el tema de los descubrimientos en el Valle Inferior a partir de la tecnología de ABO. Esto es tomado del reporte anual de Canacol, y se ve como en bloques como el bloque BIN5, bloques ahí parecidos, bloque BIM8 de Jocol. Jesús tiene historias muy interesantes de Sinu 9, donde uno ve en tierra, que a veces es difícil, ya la expresión de indicadores directos a partir de ABO, que son clarísimos, que tienen conformance de amplitud con la parte estructural, y que han mostrado ser un elemento súper clave. Aquí hay unos cálculos de fluid factor, y se ve como, digamos, claramente este color rojo asociado a la presencia de gas. Presenta mucha consistencia, tiene, según, digamos, datos de Canacol en este documento, digamos, un porcentaje de acierto del 90%, así que importantísimo. Otra área donde están pasando cosas interesantes es el Forland de los Llanos Orientales. Aquí vemos estos polígonos son sísmica 3D adquirida, debajo está la sísmica 2D. Hay mucha información sísmica 3D que tiende a ser de muy buena calidad. Entonces, todo esto sugiere la realización de merge de varios programas sísmicos, interpretación integrada, y tratar de entender cómo son los mecanismos de entrampamiento. Y aquí hay historias espectaculares como la de Geopark en el bloque CPO5, donde se ha desarrollado todo un clúster alrededor de descubrimientos como Jacana, Tigana, como Índico, como Mariposa, donde a partir más bien del cambio en los conceptos exploratorios, de la forma de concebir las trampas, la información sísmica 3D ha llevado a unos descubrimientos encadenados muy importantes, que ya están por encima de producciones de 50.000 barriles por día. Entonces, muy importante aquí la sísmica 3D, la inversión sísmica, el análisis de atributos, detección de capas delgadas y trabajo interdisciplinario. Aquí podemos ver este polígono de acá, una sísmica que está ya arrancando su adquisición, más de 650 kilómetros cuadrados de sísmica 3D en la zona, uno de los levantamientos más grandes en la zona. Eso es muy interesante lo que está pasando allí. Y finalmente, lo que está pasando en el Caribe a través de muchos años de esfuerzos. Ya tenemos un descubrimiento en la parte norte, que es el descubrimiento de Orca, en aguas, digamos, semiprofundas, 700 metros de agua, que ha probado la presencia de gas. Recientemente el descubrimiento de Uchuva, Petrobras y Ecopetrol aquí en bloque Tayrona. Tayrona era un bloque muchísimo más grande, y a través del esfuerzo exploratorio pues ya ha venido concentrándose en ciertas zonas. Y aquí en la parte suroccidental tenemos Gorgon, Purple Angel, Cronos, el descubrimiento de Gorgon, y que va a seguir ahora, que ha sido, digamos, confirmado con Gorgon 2, donde están Shell y Ecopetrol. Entonces, finalmente están pasando cosas, tenemos comprobaciones de la presencia de gas, tenemos información que permite ya estar hablando de origen termogénico de ese gas, y tenemos ya, digamos, acuerdos firmados entre Oxy y Ecopetrol
en la parte de los bloques Col 1 a Col 6, donde se incluye los planes para perforación también aquí en aguas semiprofundas. Entonces, muy interesante lo que está pasando ahí. Estos son los 3Ds adquiridos en la zona. Hay mucha información 3D de excelente calidad. Aquí tenemos un documento de ION que a través de un acuerdo con la NH reprocesó una gran cantidad de información del Caribe en este documento que se puede obtener de la web de la NH. Hay muchos ejemplos de líneas. Esta es una línea de la zona de Gorgon que han sido reprocesados y que están disponibles a través de ION y que muestran indicadores directos y, digamos, muchas de los elementos de un sistema. Finalmente, para todos ustedes que quieran ahondar en los detalles técnicos, hay un recurso muy valioso que ha generado el colega Iván Olaya, que se llaman los tours sísmicos. Pueden verlos en YouTube. Está el de los Llanos, está el de Sinú Offshore, está el del Magdalena Medio, y la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos tiene también una publicación técnica que está creciendo y que vale la pena que miren. Simplemente para despedirme, quiero pues decir que el sector de hidrocarburos en Colombia es extremadamente importante, o sea, y que entonces no se trata de que sea hidrocarburos o fuentes alternativas, sino que es un gran y. O sea, tiene que ir apalancando y acompañando la transición energética en los tiempos en que esto deba ocurrir. Existe una prospectividad muy, muy interesante ahora, sobre todo en los llanos y en el valle inferior, donde se ha visibilizado a través de técnicas como el ABO, pero sí necesitamos mejorar y hacer un esfuerzo grande en tecnología, en formación de profesionales, en capacidades de trabajo interdisciplinario, y formar todavía geofísicos, porque en realidad ya no se trata solamente del petróleo, sino de todo el tema de energía, de geotermia, de hidrógeno, de agua. La geofísica tiene que estar en todos los elementos de nuestra vida, más ahora en los tiempos que vivimos. Sin más, les doy las gracias, y estoy atento a sus inquietudes. Sigan, por favor. Muchas Muchísimas gracias, gracias, señor Jaime. Jaime. Chévere. Bueno, darle las gracias de parte de la Sociedad Venezolana de Ingenieros Geofísicos por su participación en este ciclo de conferencias, tanto a usted como a todos los asistentes del día de hoy. Y bueno, vamos a iniciar la sesión de preguntas. Esta va a estar, tiene un tiempo de aproximadamente unos 10 minutos, por lo que si desean hacer alguna pregunta, lo pueden hacer a través de nuestro chat, a través del chat de la conferencia, o bien levantando la mano y abriendo sus micrófonos. Gracias. Ok, por aquí tenemos una pregunta del señor Máximo Di Giulio, quien también es miembro de nuestra sociedad. Bueno, dice: muchas gracias, Jaime, excelente presentación. Dos preguntas. ¿Cómo ves el uso actual de vibradores en la adquisición de datos sísmicos en Colombia? Y la segunda es: avances en los problemas Default Shadow. Muchas gracias. Máximo, un saludo muy, muy, muy especial. El uso de vibradores en Colombia se está haciendo cada vez más frecuente. Dejaron de utilizarse por muchos años y volvieron. Em, Obviamente se pueden utilizar en las zonas donde la geografía lo permite, o sea, me refiero sobre todo a zonas relativamente planas que tienen accesos. El vibro que más se utiliza es el que conocemos como mini vibro, mm, pero también justamente en Sierra Cola acabamos de terminar un proyecto en el Valle Medio con vibro de 62.000 libras, con buenos resultados. O sea, se puede, simplemente es un tema
logístico. Y lo que sí yo creo que vale la pena investigar un poco más es lo que se puede hacer con los barridos. Trabajamos mucho con barridos lineales, pero yo creo que hay una oportunidad grande de analizar barridos no lineales, barridos especiales. Y hay una discusión grande frente a qué tanto podemos alcanzar objetivos profundos con vibros pequeños. Hay opiniones encontradas, pero creo que es una discusión que vale la pena tener. Hemos tenido experiencias muy interesantes con las comunidades, también, digamos, logrando que las comunidades conozcan esta tecnología, que digamos, derriben ciertos mitos. Entonces, digamos, eso va bien, va mejorando. En términos de la sombra de falla, como tú sabes, es un tema, es un problema que se reconoce, o sea, se sabe que existe, pero hay una especie de círculo vicioso, porque para resolverlo necesitas hacer PSDM usando un modelo de velocidades que sea el correcto. Entonces, de alguna manera, en tu construcción del modelo de velocidad, tú mismo, em, digamos, arreglas el problema y luego la imagen pues va a salir bien porque el modelo, digamos, atendió esa situación. Pero no es tan fácil lograr que los mismos datos te lleven a construir un modelo de velocidad correcto por la misma, digamos, resolución horizontal que necesitaría ese modelo. En resumen, la corrección de este problema yo todavía la veo con un componente manual, digamos, interpretativo importante. Pero pues sí el intérprete reconoce digamos, a través de modelamiento también puede evaluar un poco el tipo de anomalías que está teniendo. Pero es un tema muy, muy importante. Chévere. Muchas gracias. Eh, por aquí tengo, bueno, a una persona, Alexandra Mesa, quien ha levantado la mano si quiere hacer la pregunta por el chat o bien abre su micrófono. Atenta. Por acá la hago, gracias. Buenas tardes, Jaime. Por acá, Alexandra Mesa de Colombia Supply. Jaime, ahorita con toda la política verde que tiene este gobierno, ¿tú cómo ves todo lo que tiene que ver con el DAS, con la tecnología de DAS del BSP para el monitoreo de CO2? Mirando todo, pues cada vez que se fortalece o como que se hace más dura las políticas del gobierno también por toda digamos, la parte verde o ambiental. Gracias. Sí, mira, yo creo que el, se están implementando una serie de políticas que de alguna manera mm, prolongan los tiempos de ejecución de diferentes proyectos. Los temas de consultas previas con comunidades, si bien son muy importantes, falta mucha regulación para que los tiempos y la forma como ocurren esos procesos sea predecible. Los requerimientos ambientales también son muy grandes, pero yo estoy viendo que em, por esa misma razón, inclusive las tecnologías de monitoreo mm, están empezando a tener y van a tener un gran auge. Eh, el tema de geofísica somera para agua, el tema de DAS, como tú dices, para monitoreo de gases, monitoreo de CO2, están empezando a utilizarse, pues no solo en la industria del petróleo, sino en todo tipo de industrias. Así que finalmente lo que yo veo es que irá a llegar como una especie de equilibrio entre la información que se necesita, la ejecución de los proyectos que se necesitan y el cumplimiento de los requisitos socioambientales. Porque como te mostraba al principio,
Colombia es un país que necesita los recursos, o sea, no se puede dar el lujo de dejar de explotar los hidrocarburos o los minerales, así que esto tiene que ir de la mano y pues eso se va quizás demostrando por sí solo y yo creo que la historia va haciendo las correcciones que necesita. Eso es lo que yo creo y veo que hay trabajo por montones ahí. Gracias, Jaime. Ok, en el chat tenemos otra pregunta de el señor John. Dice, bueno, gracias por compartir sus conocimientos. Por favor, ¿cuáles son los procesos claves en el procesamiento para enfrentar el reto que implica obtener imágenes de calidad del subsuelo en zonas de piedemonte? Bueno, el tema que planteas arranca antes del procesamiento. O sea, primero tienes que tener unos datos adquiridos de la mejor manera posible para que, digamos, el procesamiento funcione. El procesamiento hace cosas espectaculares, pero la parte del milagro todavía no ha llegado. Entonces, hay que muestrear muy bien. Tradicionalmente se ha enfocado el muestreo a, digamos, a muestrear la señal, o sea, los reflectores que nos interesan y estamos dejando un poco de lado el muestreo del ruido. Si nosotros queremos eliminar el ruido, siendo ruido todo lo que, digamos, nos estorba para ver la señal, eso nos va a llevar casi que necesariamente a muestreo fino, es decir, colocar geófonos en superficie muy cerca del uno del otro y eso implica mayor costo. Esa es un poco como el dilema. Hay que muestrear mucho más fino para tener mejores datos. De ahí para adelante, el procesamiento va a poder trabajar y hay, digamos, unos pasos que pueden ser importantes y es temas de regularización de los datos, o sea, las geometrías no pueden ser tan regulares como quisiéramos o como teóricamente se desearía. Entonces, interpolación 5D o técnicas de reconstrucción del campo de onda son muy importantes y luego todo lo que tiene que ver con procesamiento en profundidad es extremadamente importante. Ya hoy en día hay un trabajo muy interesante de TBI, Thrust Belt Imaging, donde están usando inteligencia artificial para construir o ayudar a construir modelos de velocidad en zonas de piedemonte. Entonces, algo que vale la pena mirar, pero yo digamos, lo enfocaría por ese lado y ese tema de hacer la mejor migración en profundidad posible. Muchas gracias, señor Jaime. Por aquí tengo otra pregunta de Jorge Flores y dice, ¿cómo va el avance en el uso de geófonos inalámbricos en Colombia? Saludos. El avance de óculos inalámbricos es total. O sea, realmente hoy en día, tal vez no me equivoco si me arriesgo a decir que es más raro la adquisición con cable que que con inalámbrico. Subsiste mucho pues ese tema de uno querer controlar la información en tiempo real, o sea, querer ver qué es lo que estás teniendo, digamos, los interventores, los auditores, en algunos casos tienden como a querer tener una operación inalámbrica, pero como si fuera con cable, es decir, quieren estar descargando los datos inmediatamente para sentirse tranquilos. Y creo que entonces esto necesita es como un cambio de paradigma mental. Los equipos inalámbricos tienen una gran estabilidad en su electrónica, o sea, tú ya no ves que un inalámbrico falle o que haya una gran rata de falla. Entonces creo que se está perdiendo mucho la prevención.
Yo he visto ya, digamos, levantamientos muy grandes en zonas complejas con equipos inalámbricos sin ningún problema y realmente aprovechando las bondades del sistema en términos de logística, de costo, de flexibilidad. Ecopetrol terminó hace poco un proyecto en el Valle Medio que se llamó Flamencos, con mezcla de equipos tanto de cable como inalámbricos y el uso del inalámbrico fue fundamental para poder hacer el trabajo. Así que no problema con eso. Excelente, muchas gracias. También tengo por aquí una persona que levantó la mano, señor Jesús Sierra, si desea abrir su micrófono. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Felicitaciones, muchas gracias por la presentación, de verdad, eh, digamos, muy ilustrativa. Uno nunca termina de aprender, ¿no? Y de conocer, digamos, sobre la historia de la sísmica. Pasemos un poco al lado de la universidad. ¿Cuál ha sido la razón por la cual en Colombia no hay una carrera de geofísica como tal? O sea, hay maestría, pero no hay una carrera de pregrado en geofísica. ¿Qué nos puedes comentar acerca de eso? ¿Y cuáles han sido, digamos, las restricciones o por qué no ha ocurrido? Jesús, un abrazo gigante. Mira, ojalá yo tuviera la respuesta. Yo la verdad no sé, no me explico, no, después de 30 años todavía no me cabe en la cabeza que no haya una facultad de pregrado. Yo no lo sé. Hoy en día la Universidad de los Andes ofrece la carrera de geociencias y digamos ya es un avance. Y existen algunos posgrados, em, pero aunque yo he preguntado, tampoco he tenido una respuesta concreta y yo creo que pues no es tarde. De hecho, digamos, creo que hoy en día sigue siendo una necesidad o es una necesidad inclusive más grande que la que teníamos hace años porque eh, pues viene temas de secuestro de carbono, temas de optimización del uso del agua. Todo esto requiere geofísica y la geofísica está pues en el día a día del mundo. Y en Colombia lo que ha pasado es que en muchas ocasiones el ingeniero o el geólogo han asumido el papel del geofísico, pero creo que ahí queda un gap que es significativo y que hay que abordar. O sea, y creo que, digamos, valdría la pena volver a insistir en levantar esta temática, porque no, la verdad no entiendo qué ha sucedido. Vale, gracias, Jaime. A ti. Excelente. Bueno, si alguien tiene alguna otra pregunta, señor Jaime, si es posible dejar su correo electrónico por el chat o enviárnoslos a nosotros directamente para compartirlo después por si alguien más tiene alguna pregunta. Sí, Eh, mi correo, lo voy a escribir aquí en sí, el en el chat. chat, es checa.jaime@gmail.com. Ese es mi correo personal. Ahí estoy a la orden. Procuro estar activo en redes, poniendo eh, temas para conversar. Les cuento que la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos del Petróleo y la AAPG están próximos a lanzar un evento técnico para el próximo año, en mayo. Próximamente va a salir el anuncio, así que estén atentos, que sería una oportunidad muy bonita para volvernos a ver. Sin más, muchas gracias por su atención. Un abrazo gigantesco, gigantesco de hermano. Buen día. Chévere, muchas gracias. También les quiero recordar que, bueno, esta presentación va a ser subida a nuestro canal de YouTube y invitarlos a inscribirse en la próxima conferencia del mes de octubre. Nosotros estaremos promocionando
la conferencia por las redes sociales y muchas gracias. Que tengan excelente día. Muchísimas gracias, Jaime. Un placer haberte tenido hoy por aquí, en este espacio. Gracias.